Imagina una casa construida sobre una cascada. Un museo que parece una espiral gigante. Y viviendas donde el interior y la naturaleza se mezclan como si fueran uno solo. El arquitecto que cambió para siempre la forma de diseñar casas. Frank Lloyd Wright. Pero lo más sorprendente es esto. Cuando Wright empezó su carrera, la arquitectura moderna aún no existía. Las casas eran rígidas, cerradas y oscuras. Entonces Wright hizo algo radical. Decidió romper todas las reglas. Creó espacios abiertos, integró la arquitectura con la naturaleza y diseñó edificios que parecían crecer desde el paisaje. Hoy es considerado uno de los arquitectos más influyentes de la historia. En este video descubrirás cómo pensaba Wright, por qué sus edificios cambiaron la arquitectura, y las ideas que siguen influyendo en el diseño actual. Porque entender a Frank Lloyd Wright es entender el nacimiento de la arquitectura moderna. Frank Lloyd Wright nació en 1867 en Wisconsin. Pero su infancia no fue común. Su madre estaba obsesionada con una idea. Mi hijo será un gran arquitecto. Incluso decoró su habitación con imágenes de catedrales cuando él era bebé. Pero lo que realmente cambió su mente fueron unos juguetes que se llamaban Froebel Blocks, que eran bloques geométricos con los que los niños aprendían formas, cubos, esferas y prismas. Décadas después Wright diría, esos bloques fueron la base de todo lo que hice. Es decir, su arquitectura nació jugando con geometría. A los 20 años, Wright se mudó a Chicago y empezó a trabajar con uno de los arquitectos más importantes del momento. Louis Sullivan. Sullivan tenía una frase famosa, Form follows function. La forma sigue a la función. Wright lo llamaba mi querido maestro. Pero pronto empezó a rebelarse. Por las noches, Wright diseñaba casas en secreto para ganar dinero extra. Así que cuando Sullivan se enteró lo despidió inmediatamente. Esto pudo haber terminado su carrera. Pero en realidad, fue el inicio de algo revolucionario. En esa época, las casas estadounidenses eran así. Habitaciones cerradas, espacios separados, decoraciones pesadas. Así que Wright pensó. Esto no refleja la vida moderna. Entonces, creó algo nuevo. La Prairie House. Una forma nueva de diseñar casas. Tenía líneas largas y horizontales, techos bajos que se extendían hacia afuera y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz. En lugar de tener muchos cuartos cerrados, Wright creó espacios abiertos que se conectaban entre sí, haciendo que la casa se sintiera más amplia y cómoda. Además, buscaba que la vivienda se integrara con la naturaleza, como si fuera parte del paisaje. En esa época, la mayoría de casas eran como cajas separadas, con muchos muros y divisiones. Por eso, esta idea fue muy innovadora. Hoy a este tipo de diseño lo llamamos open plan, pero en los años 1900 era algo totalmente nuevo. La obra más representativa de este estilo fue la famosa Robbie House. Muchos historiadores dicen que la arquitectura moderna comenzó aquí. Después de cambiar la forma de diseñar casas en Estados Unidos con el estilo Prairie, Frank Lloyd Wright quiso ir más allá. Buscaba un lugar donde pudiera experimentar con total libertad, y así nació Taliesin. Pero Taliesin no era solo una casa, era tres cosas al mismo tiempo: su hogar, su estudio de arquitectura y un verdadero laboratorio de ideas. Wright diseñó todo para que se integrara con el paisaje de Wisconsin. Usó piedra local, siguió la forma natural de las colinas y creó terrazas que miran hacia el valle. Para él, la arquitectura debía funcionar así: un edificio no se coloca sobre el terreno, sino que debe crecer desde él. Con el tiempo, Taliesin también se convirtió en una escuela. Allí, Wright enseñaba a jóvenes arquitectos de una forma muy distinta. No solo diseñaban, también cultivaban la tierra, construían y aprendían a entender la naturaleza. Porque creía que un arquitecto no solo debe saber dibujar, sino también comprender el lugar donde construye. Wright tenía una idea muy importante: la arquitectura orgánica. ¿Qué significa esto? Que un edificio debe nacer del lugar donde se construye, usar materiales naturales y adaptarse al paisaje. No se trata de imponer la arquitectura sobre la naturaleza, sino de hacerla parte de ella, como si siempre hubiera estado ahí. La obra que mejor representa esta idea es La Casa de la Cascada. Que de hecho lo más sorprendente es que el cliente quería simplemente ver la cascada, pero Wright le propuso algo diferente: vivir sobre ella. Hoy, esta casa es considerada una de las más famosas del mundo y un símbolo de su forma única de entender la arquitectura. Wright tenía una obsesión: controlar todo el diseño. No se conformaba solo con crear el edificio, también diseñaba cada detalle del interior. Desde los muebles hasta los vitrales, las lámparas y las alfombras,
Todo debía formar parte de un mismo sistema. Para él, la arquitectura no era solo la estructura, sino una experiencia completa donde cada elemento estaba conectado. Su último gran proyecto fue el Solomon Guggenheim Museum, un museo con forma de espiral que rompía completamente con lo tradicional. Cuando se inauguró en 1959, muchas personas lo criticaron porque era muy diferente a lo que estaban acostumbradas. Pero con el tiempo, esa misma diferencia lo convirtió en un ícono. Hoy es uno de los edificios más famosos del mundo. Quizás no lo sabías, pero Wright diseñó más de 1000 proyectos y llegó a construir 532 edificios. Tampoco terminó la universidad, ya que fue expulsado, y aún así siguió trabajando durante toda su vida, incluso hasta los 91 años. También propuso una idea bastante diferente para su época, Broadacre City. Era una ciudad sin rascacielos, donde cada persona tendría su propio terreno y usaría el automóvil para moverse. Una idea radical para su tiempo. Frank Lloyd Wright murió en 1959, pero dejó una forma distinta de pensar la arquitectura, espacios conectados entre sí y en relación con la naturaleza. Hoy eso se ve en muchos diseños y parece normal, pero en su época marcaba una diferencia clara frente a las casas cerradas y separadas. No se trataba solo de construir edificios, sino de cambiar cómo se viven por dentro. Si quieres entender la arquitectura de verdad, suscríbete.